Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero seguir charlando de un tema que parece ser muy popular, el tema de Kant. En la ocasión anterior hablé sobre mi lectura, una lectura de la crítica de la razón pura, la parte que se denomina doctrina trascendental del método, en donde creía encontrar un problema con la demostración de Kant de que el método matemático no se puede aplicar en filosofía. Argumentaba yo que eso no era más que, bueno, una serie de confusiones o contradicciones, como le queramos llamar, precisamente yo le llamaba contradicciones. Obviamente esto no necesariamente es así, puede ser el resultado de mis propias confusiones al no entender la sutileza de los argumentos kantianos. Cuando nosotros leemos a grandes autores debemos de estar ciertos de que la lectura no va a acabar nunca y la interpretación se va a multiplicar al infinito. Lo leamos en inglés, en alemán, en francés o en cualquier lengua, ciertas obras van a ser siempre objeto de debate y discusión, y la crítica de la razón pura es tan debatida como cualquier otra obra de la filosofía occidental que se considere grandiosa. Para muchos, pues, Kant será epítome de la buena filosofía, es más, será el único auténtico filósofo, el primer auténtico filósofo, y Platón en un segundo lugar, Aristóteles en un lejano tercero. Y para otros no será más que un montón de sofismas. Y recuerdo aquí las palabras de William James, de que Kant es eso precisamente, una colección de sofismas. También habrá quienes digan que Kant es un gran escritor, precisamente sus apologetas, y sus detractores no encontrarán en él sino oscuridad. Entonces, también quiero combatir aquí de entrada otra doctrina que es muy común, una doctrina que parece tomada del calvinismo, que nos dice que nada más debemos de enfrentarnos nosotros directamente al autor. El lector se debe enfrentar directamente al autor sin intermediario, ¿cierto? Uno debe leer la obra, pero no debe quedarse sin guía para leer la obra, porque es más fácil que uno caiga en la mera confusión, en la pura idealidad subjetiva de nuestra comprensión y creer que tenemos la clave de la lectura de Kant, que lo hemos leído perfectamente bien porque lo leímos nosotros directamente. No, necesitamos siempre una guía, sobre todo en estas obras que están llenas de debate. Nuestra interpretación puede no ser sino una más de las ya bien conocidas en la literatura, o quizás sea una nueva. Para eso también necesitamos leer la literatura. Voy yo a recomendar dos obras de Kant que me han resultado siempre muy útiles al momento de leerlo. Una de ellas se encuentra en el extremo de los apologetas y la otra se encuentra en el extremo de los detractores de Kant. Voy a comenzar con los apologetas. Una obra en dos tomos. Esta se titula en dos tomos. Este es el primer tomo. Se titula La crítica de la razón pura de Kant, expuesta y defendida. Y el segundo tomo es Los prolegómenos a toda metafísica futura de Kant. En el primer volumen encontramos el título colectivo de la obra. Los títulos que les he dado son de cada uno de los libros en particular, pero esta obra, en dos tomos, tiene un título colectivo. Se titula La filosofía crítica de Kant para lectores ingleses. La filosofía crítica de Kant para lectores ingleses, de los señores Mahaffy y Bernard, ambos irlandeses, o al menos profesores de universidad irlandesa, de Dublín. Para estos autores me gustaría leer el comienzo para que se quede claro lo que nos dicen, que están en el extremo que les dije de los apologetas que encuentran que la crítica de la razón pura es incluso, bueno, merecedora de un premio Nobel de literatura. Kant es tan buen escritor como Bergson. Sin duda lo hubieran propuesto a ese premio. Dice así, capítulo 1, los dos prefacios. El estudiante filosófico que se ha sentido con poca motivación para leer la crítica de la razón pura por su reputación de oscuridad y dificultad, se encontrará sorprendido de la claridad y elegancia del primer prefacio de Kant. Incluso limitan sus elogios nada más al primer prefacio de Kant. No se atreven a decir que lo demás sea oscuro, no lo niegan, pero tampoco lo afirman. Pero sí nos dicen que el primer prefacio es, bueno, un dechado de claridad y elegancia. Tan fácil, tan sencillo es el flujo del pensamiento,
tan sabia la elección de las expresiones, que no podemos más que sentirnos maravillados de la ardua tarea que nos espera. Las explicaciones de un comentarista son casi innecesarias y su análisis no puede ser otro que el de adherirse tan cercanamente como sea posible a la riqueza y pregnancia del lenguaje del gran filósofo mismo. Bueno, seguramente en alemán y ellos en inglés hicieron lo posible por trasladar todas esas bondades de la lectura de Kant. Bien, se los recomiendo a todos aquellos que consideren a Kant eso que les dije al principio, a todos aquellos que tengan espíritu de apologetas de los filósofos, que estén buscando a alguien a quien amarrarse y que no sean capaces de ejercer la crítica. Se los recomiendo, aquí encontrarán lo que quieren oír. Ahora, a los que quieren oír lo contrario, y estos extremos precisamente lo que delatan es la ausencia de crítica de los lectores, de muchos lectores, que quieren encontrar en los filósofos, sea un gran mal, para poderlo estar golpeando, caer en la falacia del hombre de paja, o un gran bien que pretenden imponer a los demás como de echado de claridad y yo no sé qué más. Bien, el otro libro, el que está en el otro extremo, es este, un comentario a la crítica de la razón pura de Kant de Norman Kemp Smith. Norman Kemp Smith es traductor de Kant al inglés. Este comentario es una edición de 1950, una reedición de 1950, de la segunda edición de 1923 de una obra cuya primera edición salió en 1918. ¿Qué es lo que nos va a decir en el prefacio a la primera edición de este libro Norman Kemp Smith? Aquí está el prefacio de la primera edición. Gócenlo, si alcanzan a ver, gocen lo primero que dice ahí. Se los voy a dejar un momento para que no tengan que creer en mis palabras, sino que lo vean directamente, véanlo directamente. Bien, ya lo vieron directamente. Si lo vieron, bueno, pues de todos modos pueden detener el video. Veamos lo que dice Kemp Smith. La crítica de la razón pura es más oscura y difícil de lo que cualquier tratado de metafísica tiene derecho de ser. Es más oscura y difícil de lo que cualquier tratado de metafísica tiene derecho a ser. La crítica de la razón pura en general. ¿Distinguirán que el prefacio es un dechado de claridad y elegancia? No lo sé. Las dificultades no se deben meramente a defectos de la exposición. Se multiplican antes que disminuyen cuando hacemos un estudio detallado, es decir, Norman Kemp Smith estudió detalladamente la crítica de la razón pura, como Charles Sanders Peirce, y lo único que encontró fue cada vez más sofismas, cada vez más problemas de escritura, algo cada vez más difícil de leer, algo cada vez más repugnante de leer. Se multiplican antes que disminuyen conforme hacemos un estudio detallado. Y es el cometido de este comentario demostrar que ambas problemas se pueden retrotraer a dos causas principales: la naturaleza compuesta del texto, escrito en varias fechas a lo largo del periodo de 1769-1780, y las tendencias conflictivas en el propio pensamiento de Kant. Bien, el tema que traté en el video previo lo trata Kemp Smith en un apéndice, el apéndice A de la página 563 de esta edición, al cual nos remitimos de inmediato. Página 563, apéndice A, doctrina trascendental del método. Aquí va a hacer comentarios acerca de eso, la doctrina trascendental del método. Antes me gustaría recordar algunos de los conceptos, de algunas de las definiciones que vienen en el Tratado de Kant, en la crítica de la razón pura, y cuál es su cometido, al menos el declarado en el prefacio de ese gran libro. Kant va a distinguir entre lo que él llama proposiciones sintéticas y proposiciones analíticas, y también va a distinguir entre conocimientos a priori y conocimientos a posteriori. Entonces, con estos conceptos vamos a poder formar una pequeña combinatoria con cuatro conceptos inmediatos, que son conocimiento sintético a priori, conocimiento sintético a posteriori, conocimiento analítico a priori
conocimiento analítico a posteriori. ¿Para qué le sirven a Kant estos conceptos? Bueno, para tratar de explicarnos lo que él quiere decir. Su libro comienza con una frase conocida de todos: el conocimiento comienza en la experiencia, pero no todo el conocimiento surge de la experiencia. Tenemos una formalización de esta idea en los conceptos que acabo de mencionar. ¿Qué es una proposición analítica? Kant considera únicamente proposiciones de la forma sujeto-predicado, no considera proposiciones que hoy se llamarían enearias o relaciones. Él considera únicamente proposiciones de la forma sujeto-predicado, que son proposiciones unarias. Son aquellas que unen un sujeto con un predicado, aquellas de la forma Juan es verde. La cópula es la palabra es. Juan es verde. Obviamente, cuando yo digo Juan es verde, no estoy, si pienso el concepto Juan es un nombre, se refiere a un objeto que es un ser humano. Generalmente los seres humanos no son verdes, no entra dentro del concepto de ser humano el que sea verde. Por lo tanto, esta proposición no puede ser analítica, porque del concepto de ser humano, que es a lo que remite el nombre Juan, un nombre es un indicador, un deíctico, indica algo. Entonces, pues esta proposición es sintética, le estamos añadiendo al sujeto algo que no contiene en sí mismo, en su definición propiamente dicha. Un ser humano no es verde. Por lo tanto, esta es una proposición sintética que le añade algo al predicado. Puede ser verde porque lo pintamos, por supuesto, pero una proposición es analítica cuando el predicado se une con identidad al sujeto. Cuando predicamos de un sujeto algo que se encuentra contenido en la definición misma del sujeto. Por ejemplo, el ejemplo de Kant, de un juicio analítico, bueno, es precisamente que de un sujeto predicamos algo que se encuentra en la definición misma de sujeto. Un hombre soltero, este no es ejemplo de Kant, este lo saqué creo que de un artículo de Quine. Un soltero es un no casado. ¿Cómo sabemos que un soltero es un no casado? ¿Tuvimos que hacer algún experimento? No. Simplemente analizamos la idea de soltería, el concepto de soltería. ¿Qué significa que alguien sea soltero? Que no tiene esposa, que no se ha unido por todas las leyes, por lo tanto es alguien que no está casado. Si analizamos esos conceptos, pues resulta que esta sería una proposición analítica. La proposición, como ya dije, la proposición sintética es aquella que se añade algo al sujeto, algo que no está en su definición de sujeto, y la proposición sintética es algo que no le añade nada al concepto que está ahí, simplemente se saca por deducción, por reflexión, reflexionamos sobre la definición y obtenemos lo que queremos obtener. A priori se dice de todo aquello que es antes de la experiencia y a posteriori se dice de todo aquello que está atravesado, que surge después de la experiencia. Lo analítico a priori, bueno, por la definición de analítico, todo lo analítico es a priori. Juicios analíticos son siempre a priori. Los juicios analíticos a posteriori son contradictorios por su concepto mismo. Los juicios analíticos son siempre algo que está antes de la experiencia, no después. Por lo tanto, no hay juicios analíticos a posteriori. Sería bueno que algún filósofo de hoy escribiera un tratado sobre juicios analíticos a posteriori y se hiciera grande y famoso. La crítica de la razón pura 2 o algo así. Los juicios sintéticos a priori son los juicios sintéticos que sin la experiencia le añaden algo nuevo al sujeto. Esta es donde entra lo que dice Kant, de que todo conocimiento tiene algo de la experiencia y algo que aporta el sujeto. En el juicio sintético a priori es donde se ve esto. El sujeto le añade algo al conocimiento. Y el juicio sintético a posteriori, pues sería cualquier juicio prácticamente. Solamente después de la experiencia podemos saber si lo que le hemos añadido a ese sujeto, al sujeto gramatical de la proposición, a ese sujeto es realmente parte de ese sujeto o no lo es. Que un perro vuele no está dentro del concepto de perro, por lo tanto tenemos que llevarlo a la experiencia para saber si es así. ¿Cuál es la función detallada del conocimiento matemático dentro de este esquema de cosas? Bueno, pues que Kant lo pone como ejemplo de un conocimiento sintético a priori. Las proposiciones de la matemática siempre son sintéticas a priori, porque presentan necesidad y universalidad. Por eso son a priori. Todo lo que es a priori, pues es universal y es necesario. Todo lo que es a posteriori necesariamente es contingente
y no universal, porque es algo que ocurre en la experiencia y la experiencia siempre es de algo particular, no podemos experimentar lo universal. Bueno, no sé, a lo mejor algún filósofo caníbal sí puede experimentar eso, ya ven que se transforman en animales y todo eso. Bien, pero esto es en lo que remite a Kant. Entonces, el conocimiento matemático es un conocimiento sintético a priori, lo pone como ejemplo. Es decir, ese concepto no es contradictorio ni está vacío, tiene una extensión y dentro de esa extensión se encuentra el conocimiento matemático. Esa sería casi la gran función que tiene el conocimiento matemático dentro del esquema de la crítica de la razón pura. Porque después Kant, y nos va a decir Kemp Smith lo siguiente, esa idea de Kant de que el conocimiento matemático, el método de las matemáticas no debe aplicarse en filosofía, ya lo había tratado, según nos dice Kemp Smith en la página 564, en un pequeño opúsculo titulado Investigación, según la traducción de Kemp Smith, en un opúsculo titulado de 1764, titulado Investigación acerca de la claridad de los principios de la teología natural y la moral. En él, Kant dijo lo siguiente, en la traducción de Kemp Smith, por supuesto. Uno puede decir, junto con el obispo Warburton, que nada ha sido más injurioso a la filosofía, que las matemáticas. Esto es, la imitación de su método en una esfera donde es imposible aplicarlo. Nada ha sido más injurioso a la filosofía que aplicar el método matemático. Entonces, Kant está generando otra expulsión de Spinoza. Lo expulsaron de la sinagoga de Ámsterdam y Kant lo expulsa de la sinagoga de la razón pura. ¿Por qué? Porque ha cometido el yerro de aplicar el método matemático en filosofía. Según Kant, ¿por qué no se puede aplicar el método matemático en filosofía? Bien, porque procede el método matemático por axiomas, definiciones y demostraciones. Axiomas, definiciones y demostraciones. Aquí uno puede inmediatamente ver que algo no parece estar muy claro, porque cuando en la geometría de Euclides se procede por axiomas, pero esto no lo dice Kemp Smith, esto es una reflexión mía, que puede estar mal, igual puede estar mal Kemp Smith y los apologetas de Kant tener la razón. Kant desveló el sentido último de todas las cosas y a él debemos la visión última de la realidad y a Hegel lo que viene después de la realidad, etcétera. Puede ser, no lo sé. En la filosofía nunca nada es muy seguro, no son matemáticas. Bien, entonces las matemáticas proceden por axiomas, definiciones y demostraciones. Nos dirá Kant que las definiciones nunca pueden ser completas en la filosofía porque son a lo que se llega, es a lo que se llega después de una larga reflexión sobre la cosa. La riqueza del mundo no puede quedar generada, no puede estar en un concepto, algo que nos repetirá Nietzsche muchas veces después. La filosofía siempre va a terminar en el concepto, no puede partir de él, no puede partir de la definición. Llega a la definición después de un proceso de reflexión. ¿Y las matemáticas cómo llegan a sus definiciones? ¿De dónde surgen las definiciones matemáticas? También por un largo proceso de reflexión, como nos lo demostró Lakatos en su Pruebas y Refutaciones. Pero olvidemos eso por ahora, Hagamos de cuenta que Kant es cumbre y última palabra en filosofía. Lo que viene después no importa y lo que está antes mucho menos. Al menos eso quieren creer algunos. Bien, entonces, axiomas. ¿Qué nos dice Kemp Smith de los axiomas? Dice Kemp Smith, este parágrafo es extremadamente confuso como una afirmación de las visiones de Kant respecto a la naturaleza de los axiomas geométricos. Y respecto a las demostraciones nos va a decir algo peor. Kant de nuevo introduce su muy insatisfactoria doctrina de la construcción de conceptos. Tiene un capítulo dedicado a demostrar en dónde está lo insatisfactorio de esa doctrina de Kant. Y va tan lejos como para mantener en completa violación de su propia doctrina de la deducción trascendental que donde no hay intuición no puede haber demostración. Las proposiciones apodícticas, declara, son o dogmas, dogmata o matemata. Y las primeras están más allá de la competencia de la mente humana, los dogmatas, los que serían los resultados de la acción del filósofo, de la acción mental. Los engranajes del filósofo funcionan y generan dogmatas. Bien, quede esto aquí nada más para mostrar que sobre Kant y sobre ningún filósofo existe una última palabra. Siempre podemos desafiarlos.
De eso se trata, de desafiarlos. Aunque algunos creen que de lo que se trata es de abrazarlos, amarlos, promoverlos como la palabra última. De eso os hablaré después. Muchas gracias.